Muy buenas tardes, jóvenes. Qué gusto y placer saludarles nuevamente por este medio. Voy a explicar el contenido correspondiente a esta semana, que con la explicación del día de hoy estaré dando paso al final del contenido para realizar la próxima semana la primera evaluación, que la próxima semana se las estaré enviando para que ustedes la respondan y me la puedan hacer llegar. Hemos estado viendo los agentes económicos. De los agentes económicos vimos las economías domésticas o familias, que dijimos que es la unidad básica de consumo. Vimos la empresa, que dijimos que es la unidad básica de producción. Y vimos lo que es prácticamente las organizaciones públicas o el Estado. Vamos a ver en esta última parte, que va a ser algo corta, la explicación del día de hoy, la relación que existe entre los agentes económicos. Vamos a ver una parte el día de hoy y la otra parte la vamos a seguir viendo después del primer examen. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a ver nada más la relación que existe entre las economías domésticas y las empresas, es decir, cómo se da ese flujo en cuanto a la relación de lo que son las familias con las empresas. Recordemos que las economías domésticas son la unidad básica de consumo y las empresas son la unidad básica de producción. ¿Qué es producir? Ya lo he venido diciendo en distintas ocasiones en las explicaciones, que producir es transformar bienes o servicios. Entonces, ¿cómo se da esa relación entre las familias o las economías domésticas y las empresas? Podemos hablarlo desde un primer caso de una forma simple, en el de una economía cerrada que prácticamente solo se va a dar dentro de las familias y la empresa nada más. O vemos en este momento el sector público. Es decir, solo va a haber la participación de dos agentes, las familias y las empresas. ¿Cómo se va a dar entonces esa relación entre las familias y las empresas? Si hablamos en esta economía cerrada, en las familias, estamos hablando que tanto las empresas y las familias, estamos hablando de una relación que se da desde el punto de vista económico de una propiedad privada. Es decir, que las familias y las empresas van a pertenecer al sector privado, es decir, a particulares. Por lo tanto, los particulares, que es la propiedad privada, son los propietarios de los factores productivos. En este caso, que van a pertenecer también tanto a las familias como a las empresas. Eso sí, hay ciertos factores económicos que tienen las economías domésticas que ponen a disposición de las empresas. Es decir, no todas las familias tienen, en este caso, terrenos, pueden tener, no todas las familias tienen la oportunidad de un local o de dinero. De hecho, podemos hacer un análisis de esto y vemos de que las personas que cuentan con esto, pues es una minoría, y muchas de estas familias es porque tienen los suficientes recursos económicos, porque tienen propiedades en ese sentido. Es decir, que hay familias ricas que tienen terrenos, tienen locales o que tienen dinero. Eso hablando desde un punto de vista de una economía cerrada. Pero eso no significa que entonces las familias no tengan nada. Al contrario, todo es, en este caso, dispone, en el caso de las familias, de un factor productivo que en este caso pueden poner a disposición de las empresas. ¿Cuál será ese recurso que tienen las familias y que pueden poner a disposición de las empresas? Es decir, yo no tengo, pueda que no tenga terrenos, pueda que no tenga un local, o pueda que no tenga un dinero, porque pueda que no tenga dinero, pero tengo un factor que es muy importante y que lo puedo poner a disposición de las empresas. ¿Cuál es ese factor importante que tienen las familias? Pues es el trabajo, la mano de obra. La fuerza de trabajo se concentra entonces en las familias, que lo pueden poner a disposición de las empresas. Las empresas, para poder producir, en este caso, para producir los bienes y servicios, ¿qué es lo que van a necesitar entonces? Pues de esos factores productivos o de esos inputs que dijimos, que se recuerdan que hay inputs, que son las entradas, y los outputs, que son las salidas desde el punto de vista económico.
Es decir, las empresas para poder producir bienes y servicios van a necesitar esos inputs, esos factores productivos que van a poseer las economías domésticas. Puede ser, en este caso, de los factores de producción que vimos la otra vez, que es la tierra, el trabajo, el capital. Las familias cuentan con ese recurso muy valioso que es el trabajo. Entonces aquí, al ver esto, vamos a darnos cuenta que surge la primera relación entre estos dos agentes, entre las economías domésticas o las familias y las empresas. ¿Cómo se da ese tipo de relación? Se va a dar en un doble flujo. ¿Por qué se va a dar en un doble flujo? Y es lo que voy a explicar. Es decir, las economías domésticas tienen algo que ofrecer a las empresas y después las empresas tienen algo que ofrecer a esas economías domésticas. Es decir, las familias, ¿qué es lo que hacen para las empresas? Venden en este caso su fuerza productiva a las empresas, que es el trabajo que realizan dentro de la empresa. Y a cambio de ir a prestar su fuerza de trabajo o ir a trabajar, que sería en este caso lo que perciben a cambio, que es una remuneración económica o una renta, y en este caso pues se convierte prácticamente en salarios y en un momento dado en beneficios. Hay algunos que de hecho, dependiendo el tipo o la naturaleza del trabajo, es así como también obtienen otros beneficios. Por ejemplo, si yo voy a ser un peón de una finca, pues significa que yo voy a cuidar de la finca, la voy a administrar, etc. Por lo tanto, mi permanencia tiene que ser total en la finca. Por lo tanto, el patrono o la empresa en este caso está obligado a suministrarme un lugar donde yo pueda vivir. Entonces, una de las cosas que yo me estoy ahorrando ahí sería un alquiler, por ejemplo, y voy a obtener un salario y voy a obtener ciertos beneficios. Ahora, cuando se da este tipo de relación, desde el punto de vista económico, este intercambio se realiza prácticamente mediante el mercado de factores productivos, que en este caso se va a convertir en un flujo físico o real. Ese es el doble papel que juegan entonces. ¿Por qué? ¿Cuál sería ese doble papel? Que se va a convertir en un flujo físico o real. Lo primero que sería que las familias entregan a las empresas lo que es el trabajo o los factores tierra, trabajo y capital. ¿Y cuál sería a cambio de eso? Pues un flujo monetario. Quiere decir de que yo a cambio de dar esto recibo una remuneración económica o en ciertos beneficios. Entonces ahí es donde se da esa primera relación. Si lo vemos de una forma más sencilla, podemos decir que ¿cuál es el doble flujo? Las economías domésticas aportan a las empresas y las empresas lo que hacen es pagar por esa fuerza productiva a las familias. Es decir, les entregan salarios o beneficios que en un momento dado, dependiendo la naturaleza del trabajo, es así como se va a dar esta situación. A uno se le llama el flujo físico real. ¿Cuál va a ser el flujo físico real? La entrega de la fuerza productiva de las familias a las empresas. Y el segundo flujo, ¿cuál sería? El monetario. Ese es el doble flujo. Yo a cambio de entregar esa fuerza productiva, recibo una remuneración por haber entregado esa fuerza productiva. ¿Sí? Ese es el doble flujo. Tenemos que decir que una vez que los factores productivos están en manos de las empresas, es decir, las familias ya trabajaron para las empresas, lo que hacen es, las empresas a través de esa fuerza productiva los están transformando en bienes y servicios. Ahora, ¿para qué va a producir la empresa? La empresa no va a producir para tener almacenado esos bienes o servicios, que prácticamente son las economías domésticas o las familias que están yendo a trabajar a las empresas. Ya una vez producido, es decir, yo trabajo para X empresas, salgo de mi casa, voy a trabajar, transformé bienes o servicios en un horario determinado, luego regreso. Una vez yo cumplí mi función de la producción,
significa que el patrón no me paga a mí por lo que estoy produciendo. Con lo que yo estoy produciendo, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Será que le va a servir para almacenarlo? No. ¿Le va a servir para qué? Pues vean la lógica de esto. Las economías domésticas fueron a dar su fuerza productiva. Van a producir. ¿Y qué va a hacer la empresa? Después lo que hace la empresa es venderle nuevamente a las familias esos bienes o servicios que fueron a producir. ¿Y con qué van a comprar las economías domésticas esos bienes y servicios? Con el dinero prácticamente que están obteniendo del recurso. Y prácticamente ahí es donde se da esa relación de la economía doméstica. ¿La empresa para quién produce entonces? Va a producir para las economías domésticas, va a producir para las familias. ¿Y quién les pone la fuerza productiva? Las familias. La diferencia es de que como yo doy mi trabajo, me dan un salario. ¿Ese salario para qué lo ocupo? Pues para los bienes o servicios que de hecho yo estoy yendo a producir a la empresa. ¿Y la empresa qué es lo que va a obtener? Pues una renta también de esa venta de esos factores que está produciendo. Entonces ahí aparece ya una segunda relación entre los dos agentes, que nuevamente va a implicar un intercambio y por consecuencia un doble flujo. En el primero ya veíamos también que se dan dos flujos, ¿sí? Y en este también se van a dar dos flujos. Las empresas llevan su producción al mercado de bienes y servicios estableciendo un flujo real. Y las familias lo que van a hacer cuando las empresas llevan sus productos a los mercados, ¿qué van a hacer? Comprarlos a cambio de un precio, que da lugar a un flujo monetario nuevamente. ¿Ya? Esa es la relación que se da entre los agentes. Para comprenderlo de una forma gráfica, pues son los cuadros que tienen ahí, que están los factores de producción y que va a ser de acuerdo a la oferta y la demanda. Es decir, los factores productivos hacen uso de los recursos naturales, del trabajo, del capital, de la capacidad empresarial. Y lo que hacen los factores productivos, es decir, lo que hacen es producirlo, ¿sí? Es decir, van a producir, ¿ya? Para que a través de la oferta y demanda nuevamente pueda llegar esos productos o lo que se ha producido a las unidades familiares. ¿Qué hacen las unidades familiares? Se van nuevamente a la empresa para poder producir. Lo que están produciendo se lo llevan a las familias y ese es el círculo y el doble flujo que se da. El flujo real y el flujo monetario. El flujo real donde se da prácticamente, pues en un momento dado, donde las familias ponen al servicio de las empresas su fuerza productiva a cambio de una remuneración económica prácticamente. Y esa remuneración económica les va a servir para que cuando las empresas lleven sus productos al mercado, las familias puedan comprar. Y es ahí donde se da la remuneración de los factores de producción. Es decir que en este caso, ¿cómo se remunera? De acuerdo a la renta, el salario, el beneficio que se tiene, pues la empresa le paga a las familias y las familias, y ahí viene de regreso, se van a comprar los productos que la empresa está produciendo. Eso es la relación que se da primeramente entre las economías domésticas o familias y las empresas. Si usted quiere que le amplíe lo que expliqué el día de hoy, pues solo me escribe en forma privada al WhatsApp de lunes a viernes en horarios de 1 a 6 de la tarde y con gusto yo estaré resolviendo sus dudas. Esto es el tema de la clase del día de hoy. De momento, para la próxima semana voy a dejarlos descansar. No voy a pedir ninguna tarea para dentro de 8 días. Lo que sí les recuerdo, por favor, estar elaborando sus glosarios porque de repente pues pido de sorpresa algún tipo de tarea en donde de forma inmediata me tengan que enviar evidencia de los glosarios. La próxima semana envío el examen entonces para que me lo entreguen dentro de 15 días. Cualquier duda, estoy para servirles. Recuerden cuidarse ustedes, tomar las medidas necesarias para protegernos de esta pandemia. Cuidándose usted, está cuidando a sus familias y también está cuidando a todos. Un gusto, un placer saludarles. Les deseo una bendecida tarde.